¿Qué me dices? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, iglesia. Les mandamos un saludo desde aquí. También mi esposa y mi niña les mandan un saludo fuerte. Gracias a Dios porque pues, nos permite hoy poder compartir a través de estos medios la palabra de Dios. La verdad es que es la primera vez que lo hago. Vamos a ver, oramos por todo esto. Quiero que me acompañes por favor a orar. Cierra tus ojos, por favor, acompáñame en estos momentos. Dios Padre, gracias te damos por esta mañana tan hermosa que nos permite, Señor, estar aquí reunidos a través de estos medios, Señor, en el cual, Señor, podemos hablar de tu palabra abiertamente. Hoy, Señor mío, quiero que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude a realizar este tema, Señor, solamente pidiéndote para ti, Señor, la gloria para ti, Señor, y la edificación de la iglesia. Tu iglesia, Señor, que has salvado con mucho amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos abrir tu escritura, escudriñarla, Señor, y guardar, Señor mío, en nuestro corazón tu semilla para que produzca el fruto que tú quieres. Gracias, bendito sea tu nombre, Padre. En Cristo lo pedimos. Amén. Mira, yo te quiero comentar una historia. Te voy a decir, había una mujer que desde hace mucho tiempo sentía que no era la favorita de Dios. Y ella se preguntó, ¿alguna vez alguna hermana también se ha sentido así? Ella se consideraba como una cristiana más del montón, por lo que a veces terminaba pensando que no merecía que Dios la bendijera extra o demasiado, y a veces Dios la llenaba de milagros o regalos. Una vez se quiso ir de viaje, compró los boletos de ella y su esposo, pero tenía mucha angustia. Ella iba a cambiar de país, iba con muy pocos recursos para subsistir hasta que pudiera encontrar una estabilidad económica. Ella empezó a tener pensamientos de negatividad y decía, ¿por qué Dios habría de ayudarme y bendecirme si quizás yo no lo honraba como Él merecía? Sentía que ella no era una hija amada por Dios, por lo que creía ella que no la iba a ayudar. Pero algo sucedió, fíjate, en su vida. Unos días antes de irse de viaje, el esposo pone su renuncia en la empresa en la que estaba trabajando y el jefe le dice, no te preocupes, yo te voy a pagar el sueldo al lugar donde tú fueras. No importa el país, no importa la moneda, yo te voy a pagar a ti tu sueldo íntegro, pero no dejes de trabajar conmigo. Sí. Ellos se van de viaje y llegan a este país nuevos y posteriormente esta mujer encuentra un trabajo. Ella trabaja en una agencia de comunicaciones actualmente. Ese es un testimonio real. Sí, esa era su especialidad, trabaja en medios de comunicación. Y para esto, la sorpresa que también ella recibe es que en la empresa en la que llega a trabajar, le dan un gran puesto. Finalmente, esta mujer llega a la conclusión de lo siguiente, de que todo lo que le ha pasado en su vida, solo puede decir una cosa: Dios siempre tiene el control y que, aunque nosotros, yo quiero resaltar esto, aunque nosotros no le seamos fiel, Él siempre, siempre es fiel. Esto para mí tocó mi corazón y hoy te voy a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Es uno de los atributos de Dios que para mí es increíble y te voy a decir por qué razón. Quiero que por favor me acompañes, abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 y 10. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le da pago. Qué bonito. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y aquí viene lo importante, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Dos tipos de personas que encontramos aquí en este versículo: los que guardan y aman y los que también no quieren nada de Dios.
Y aquí lo que me llama la atención es la parte del versículo 10 también, que dice que Él pagará en persona a cada uno de ellos. Esto tiene que ver con nuestra relación, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes. Hay gente que no quiere creer en Dios y no sabe lo que va a pasar. Ese es un versículo que nos ayuda a entender que Dios le va a pagar a esta persona. Pero bueno, la fidelidad de Dios es uno de los atributos que más frecuentemente se destacan en las Escrituras. Y te voy a poner un ejemplo. Adán fue probado en su fidelidad para con Dios. ¿Sabes cuál fue su prueba de fidelidad? Su prueba de fidelidad era el no comer el fruto. Pero finalmente sabemos nosotros la historia. Lo comió. Aunque Adán no fue fiel, Dios sí fue fiel. ¿Qué hizo? Si tú lees el capítulo 3 en adelante, vamos ahí, abre tu Biblia en el capítulo 3 de Génesis, por favor. Génesis 3. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios sacó a Adán y a Eva del huerto y les dio la otra oportunidad de probar su fidelidad. Ahora viene lo interesante de todo esto, de esta historia. Te pregunto, ¿el hombre y la mujer al salir del huerto fueron solos? La respuesta es no. La fidelidad de Dios, aun cuando Adán y Eva pecaron en contra de Él, Dios se mantuvo fiel a ellos y los acompañó también fuera del huerto. Y si tú y yo seguimos leyendo la Biblia, vemos cómo acompañó y vemos a ejemplos de personajes bíblicos: a Moisés, al pueblo judío, a Saúl, a David y a cada personaje de la Biblia en toda la vida que Dios les permitió. ¿Sí? Y hoy también con nosotros Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Abre por favor tu Biblia en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Aquí, en estos versículos, describe quién es Dios y cómo es Él. Fíjate lo interesante de la palabra de Dios. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Cómo es Dios? Dios es recto, Dios es veraz y no hay ninguna maldad en ella. Todo lo que hace es justo y es recto. Esta es la fidelidad de Dios. Es por eso que es por excelencia la cualidad de Dios que demanda a nosotros como creyentes el ser fieles. Él es fiel y tú y yo debemos ser fieles. Pero ¿qué sucede hoy en día? La infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, salvo excepciones, los hombres no se sientan ligados a la palabra empeñada. Esto se hacía hace muchos años. El hecho de dar la palabra confirmaba un contrato y esa persona la cumplía. Hoy en día, quien da su palabra ya no la cumple como hace muchos años. ¿Sí? La fidelidad se rompe. Uno creía que esa persona que daba su palabra le iba a cumplir cabal y realmente lo realizaba. ¿Qué sucede también en la sociedad? En la sociedad se ve algo muy, muy triste: la infidelidad conyugal. Abunda por todos lados. Los lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha cualquier cosa. También hay infidelidad en la iglesia. Hay creyentes que han prometido servir al Señor fielmente, ¿sí? Pero lo niegan constantemente al no predicar la verdad. Lo desechan completamente.
Es triste lo que te voy a decir, pero es verdadero. Y quiero que lo notes. Ninguno de nosotros está inmune a este terrible pecado. Ninguno. Todos en alguna vez hemos sido infieles. Y yo te pregunto también lo siguiente. ¿De cuántas maneras has sido infiel a Cristo? Repito, ¿de cuántas maneras has sido infiel a Cristo? Personalmente, he sido infiel muchas veces. Sí. Y me da tristeza decirlo. Pero algo que Dios hace es que Él se mantiene fiel aunque yo sea infiel. Nehemías, abre tu Biblia por favor, vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 33. Nehemías capítulo 9, versículo 33. Tenemos que reconocer nosotros, Nehemías capítulo 9, versículo 33. Dice la palabra de Dios, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Dios es justo. Tal vez a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Aquí está la respuesta. Como hijos de Dios, tienes que entender esto. Todo lo que hace Dios es justo en tu vida. No cuestiones a Dios. Porque aquí hay una razón. Porque rectamente has hecho. El autor de, en este caso Nehemías, está reconociendo esto. Mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos hecho lo malo? ¿Cuántas veces hemos dicho, me equivoqué, Señor, perdóname? Y hay veces que estamos cometiendo el mismo pecado y no nos arrepentimos. Pero ahí está Dios al lado de nosotros, siempre fiel. Gracias a Dios que Él es fiel y su misericordia son nuevas cada día. Dice el Salmo 25:10. Vamos al Salmo 25:10. Salmo 25:10 dice la palabra de Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es increíble cómo el salmista llega a la conclusión diciendo esto. Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Me llama mucho la atención como dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Cuán grande es la fidelidad de Dios? Es increíble, ¿sí? ¿Cuántas veces yo he fallado y Dios ha estado ahí conmigo? Uno de los aspectos que también yo veo en la palabra de Dios, hay dos elementos que se van unidos de la mano con la fidelidad de Dios. La misericordia, el amor. Dos elementos, dos atributos que tiene Dios que van unidos a su fidelidad. La misericordia y su amor. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 25:10. ¿Qué podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de su fidelidad? Hay muchos versículos acerca de la fidelidad de Dios, pero quiero darte a conocer lo siguiente. Primero, la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Dios. Él es el único que puede cumplir este concepto de fidelidad cabal al 100%. Dice 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque es un versículo que habla acerca de que es un juicio, este versículo sí determina que la fidelidad es una cualidad esencial. Sin ella no sería Dios. Para Dios ser infiel va en contra de su naturaleza, lo cual es imposible, ya que no puede hacer nada que atente contra Él mismo. Qué bendición es levantar nuestros ojos y ver que Él es fiel en todas las cosas y en todo momento. Yo quisiera que tomaras este momento para pensar
¿Cuántas veces Dios ha sido fiel contigo? ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel contigo? Y viene la otra. ¿Cuántas veces tú has sido infiel con Él cuando Él ha sido fiel contigo? ¿Qué bendiciones tenemos con la fidelidad de Dios? Sí. Primero, la fidelidad es una gloriosa perfección de Dios. Segundo, la fidelidad de Dios se va a cumplir en cada pacto y en cada promesa y en cada profecía que Él ha dicho. Dios nunca olvida su palabra ni va a faltar a ella. Nunca la pronuncia con duda, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada pacto, cada promesa y profecía, al igual que cada amenaza o juicio. Por favor, acompáñame, abre tu Biblia en Números 23, 19. Números 23, 19. Dice la palabra ahí en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios va a cumplir cabalmente su palabra al 100%. ¿Sí? Él no se va a arrepentir. Es por eso que podemos decir, como el autor de Lamentaciones también, en su capítulo 3, versículo 22-23, yo te lo voy a leer. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Parte de nosotros, sí, de nuestra infidelidad, es que a veces no reconocemos lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Vemos también, si tú quieres realmente conocer la fidelidad de Dios, te voy a poner un ejemplo cuando tú tengas esta duda. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 21 al 22. Es una hermosa promesa de Dios para el mundo. Y esto tú lo vas a ver con mucha facilidad. ¿Quieres ver la fidelidad de Dios? Ve la naturaleza, ve el mundo, ve lo que te rodea. Versículo 21. Génesis capítulo 8, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa, cada año que pasamos tú y yo en esta tierra, se va cumpliendo cabalmente la promesa hecha por Dios en estos versículos, en Génesis 8:21. Nosotros vemos el día, vemos la noche, vemos las estaciones, ¿sí? Vemos la naturaleza, vemos nuestra propia vida. Dios siempre está cumpliendo su palabra. ¿Sí? Primer punto, la fidelidad de Dios es una perfección de Él. Él es el único ser perfecto, es el único ser fiel que hay. La segunda, su fidelidad se va a cumplir en cada promesa, en cada pacto y en cada profecía. Tercero, la fidelidad de Dios se va a mostrar en algo que a nosotros no nos gusta, en el dolor o el sufrimiento. En el dolor y en el sufrimiento. La fidelidad de Dios se va a mostrar en esto. ¿Por qué? Hay épocas en la vida de todos, tanto hombres como mujeres, e incluso en la de los cristianos, cuando es difícil creer que Dios es fiel. La fe de cada uno de nosotros es probada y es donde no podemos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Los problemas nos ciegan y dejamos de ver a Dios en medio de ellos. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones de dolor, de sufrimiento hemos pasado todos los cristianos? La muerte de un ser querido, una situación económica, ¿sí?
el sufrimiento de alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y en medio de ese problema decimos, ¿verdaderamente Dios es fiel conmigo? ¿O me está castigando? ¿Qué está pasando? Yo muchas veces he cuestionado a Dios, ¿sí? Diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy tratando de ser obediente, estoy leyendo tu palabra, estoy orando, estoy ofrendando. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto? Finalmente, el dolor o el sufrimiento va a servir para nosotros. Nos va a ayudar a ser fieles, a depender de Dios, a confiar en Él, ¿sí? Nuestros planes fallidos, algunos amigos en los cuales hemos confiado, si nos han abandonado, alguien que profesaba ser nuestro hermano, también en Cristo, nos ha traicionado, ¿sí? Hay divisiones de iglesias, ¿sí? Existen problemas, etcétera, etcétera, nadie está contento, ¿sí? Dudamos muchas cosas y lo primero que vamos es, ¿verdaderamente esto es voluntad de Dios? ¿Realmente es lo que Dios quiere? Sí, pero finalmente no estamos viendo más allá, no estamos viendo el propósito de Dios, ¿sí? El sufrimiento o el dolor va a ayudar también a que la fidelidad de Dios esté con nosotros. ¿Quién más que nos puede entender que es Dios nada más en el aspecto de quién sufrió el dar a su Hijo unigénito? ¿Sí? Él vio el dolor, Él sufrió también al ver que su Hijo estaba muriendo por nosotros. Y a veces nosotros no le damos importancia a la muerte de Cristo. ¿Sí? Dios te puede entender en medio del dolor o el sufrimiento. Hoy estamos en un mundo donde existe una pandemia, un coronavirus, y que hay muchas otras más enfermedades. Y algunos cristianos van a dudar de la fidelidad del Señor. En esos momentos de dolor o sufrimiento, debemos pedirle al Señor la luz para que nos muestre el camino. ¿Qué es lo que quiere Dios en todo esto? ¿Sí? Hoy en día hay predicadores que están hablando acerca de que debemos acercarnos a Dios. Es el momento para que la gente escuche de la verdad, conozca la verdad. ¿Pero qué hace? Se cierran. Y piensan, ese es un castigo de Dios, esto es lo malo. Pero no están viendo a futuro. Siempre Dios ha estado ahí con un propósito. Dice Isaías 50:10: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Y este término de carece de luz es no entiende, no tiene entendimiento. Dice el versículo, continúa diciendo el versículo: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Estamos pasando alguna situación, algún problema. Por favor, como hijo de Dios, recuerda lo que dice Isaías 50:10. Confía en Jehová y apóyate en tu Dios. Dios ya vio lo que va a suceder. Vienen tiempos mejores. Sí. Hoy tenemos esta enfermedad. Dice la palabra de Dios que se tienen que acortar los días. Tienen que cumplirse las profecías que Dios ha determinado en su palabra. El Señor viene pronto, es lo que queremos todos los cristianos. Y estar reunidos con Dios. Que ya no exista enfermedad, que no exista la muerte, etc. Finalmente estamos añorando esa situación, ese día glorioso cuando Dios venga por su iglesia. Y es lo que estamos esperando todos nosotros. ¿Sí? Otro versículo de ánimo que nos anima a nosotros. ¿Sí? Como hijos de Dios debemos nunca olvidar lo que dice Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esto lo vemos constantemente en la palabra de Dios. La fidelidad de Dios siempre se va cumpliendo. ¿Sí? Nunca nos va a dejar, nunca te va a desamparar, siempre te va a mantener con su diestra. Nunca olvides esto. ¿Sí? La fidelidad de Dios, aunque en medio de los problemas no lo podemos ver, ahí está Dios. Dios nunca dejó a nadie fuera, siempre lo protegió. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento el pueblo judío salió de Egipto y cómo iba Dios, como una nube y después como una nube de fuego en la noche. Siempre estuvo la fidelidad de Dios en el pueblo judío. Hoy en día, de igual forma, está con nosotros. Nunca debemos olvidar esto. ¿Sí? Y es lo que más nosotros como cristianos fallamos, en creer la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios ayuda también en este punto cuarto.
La fidelidad de Dios se va a mostrar en la corrección para sus hijos. Como hijos de Dios, tenemos también que entender que Dios reclama de nosotros nuestra fidelidad. Y finalmente va a hacer algo Dios, va a disciplinarnos. Algo que yo siempre he estado en contra, sí, pero Dios siempre nos va a enseñar la disciplina. Y la disciplina es para nuestro bien. Sí. Dice el Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco, oh Jehová, tus justos juicios y que conforme a tu fidelidad me afligisteis. ¿Sí? Dios tiene un propósito. En medio de su fidelidad, nosotros vamos a ser afligidos. ¿Cuál es la finalidad? Sí, la finalidad de la fidelidad de Dios es que tú y yo maduremos. Esto tiene este mismo propósito. ¿Sí? Debemos reconocer en todo momento que aunque todo va bien, también tenemos que entender que cuando sufrimos es para una disciplina. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La fidelidad de Dios es la vara que maneja la disciplina. Dios va a tratar con cada uno de nosotros para que se cumpla también su propósito. Él quiere que nosotros seamos fieles, de una u otra manera se va a cumplir su palabra. Realmente todo hijo debe ir madurando, sí, pero también nos va a servir algo. La fidelidad de Dios para un creyente va a servir para humillarse delante de Él y confesar que merecemos su corrección y darle gracias. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios, gracias Señor porque me has corregido? Yo nunca he escuchado a alguien que dijera, gracias Señor porque me has corregido. No, pero es el momento que hoy tú y yo digamos, gracias Señor por la corrección, porque solamente tú quieres lo mejor para mí. Los que somos padres, ahora tenemos hijos, tenemos que corregir a nuestros hijos, porque siempre decimos ¿para qué? Es para su bien, ¿verdad? Entonces, es lo que hace nuestro Padre Celestial. A nosotros nos corrige porque es para nuestro bien. Él quiere que vayamos por el camino que es correcto. Sí. Dios nunca va a afligir sin ninguna razón. Dios siempre va a ser fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también en enviarlas. Dice el Salmo 89, capítulo 89, versículos 32-33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad. Dios va a castigar con vara fuerte, pero finalmente nunca va a quitar de nosotros su amor, su misericordia y su fidelidad. Tú que ya eres un hijo de Dios, prepárate, ¿sí? Y estate atento a lo que la palabra de Dios está diciendo. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros y debemos descansar en su fidelidad. Hoy es momento, sí, que todos como hijos de Dios descansemos en esa fidelidad. ¿Sí? No sabemos lo que vaya a suceder, ¿sí?, en este momento, pero Dios ya tiene el futuro preparado para sus hijos. Eso tú ya sabes lo que va a pasar. La comprensión de esta bendita verdad aumentará más nuestra confianza en Dios. Para eso sirve la fidelidad. Debemos de aumentar nuestra confianza en Dios, porque solamente en Él podemos tener nuestro sustento. Quiero resaltarte que este tributo va acompañada nuevamente, te vuelvo a repetir, de la misericordia y el amor de Dios. Pero yo añadiría otro atributo de Dios, que hoy tenemos, la gracia. Tenemos un gran favor de Dios. Y ese favor, aunque tú y yo no hagamos las cosas correctas, Dios se ha mantenido fiel desde que nosotros recibimos al Señor. Hoy es momento, iglesia, para reflexionar cómo está tu vida con Dios. Si tú no eres cristiano, hoy es un momento de que conozcas verdaderamente al Dios verdadero, al Dios que establece, que conocemos nosotros en la Biblia. ¿Sí? Si tú no eres cristiano, solamente te pido lo siguiente: cierra tus ojos y dile en estos momentos: Señor,
Yo quiero conocerte, pero quiero conocer ese Dios de fidelidad. Y hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Confieso que soy pecador, pero en este momento yo creo que tú has resucitado de los muertos y me has dado vida eterna con Cristo Jesús. Ahora soy salvo por medio de Él. En esos momentos que hoy vivimos esta pandemia, mucha gente está en busca de Dios. Hoy es el momento para que tú te arrepientas. Si eres un hijo de Dios, ahora es el momento también que tú y yo nos arrepentamos de lo infiel que hemos sido con Dios. Cuántas bendiciones hemos tenido por parte de Él. Yo te puedo enumerar muchas, pero una de las mayores bendiciones fue que me ha dado vida eterna a través de su Hijo. Esa es la mayor fidelidad que un ser humano puede encontrar hoy en día. Es lo más valioso que podemos tener. Hay un canto que a mi esposa le gusta mucho, quisiera que lo escucharas. Se llama Tu Fidelidad. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Ese es un canto y he escuchado, siempre recuerdo en mi mente las palabras de Erika que decía que Dios es santo, santo, santo. Y fue una frase que siempre tuvo en su vida. Y una frase que yo tomaría, tanto como mi esposa, hoy en día, es que Dios ha sido fiel, ha sido fiel, ha sido fiel. Y no hay manera de demostrar todo esto, pero es momento para humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, gracias por la fidelidad que has tenido conmigo. Gracias, Señor, por el momento que me permites estar en tu presencia, y un día estaré contigo dándote un abrazo, diciéndote gracias, 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 gracias. Ahora vamos a orar. Padre, tú has conocido nuestra vida desde el principio. Gracias, Señor, porque pensaste en cada uno de nosotros desde el principio del mundo. Gracias, Señor, porque nos has escogido. Gracias, Señor, porque nos has dado vida. Pero muchas gracias, Señor, por tu fidelidad que es tan grande, que no hay un Dios como tú en donde podemos encontrar ese amor, esa paz y esa fidelidad. Sabemos que tú has cumplido tu palabra. Perdónanos, perdóname, porque yo no he sido fiel contigo. Pero hoy renuevo, Señor, mi pacto contigo. Hoy queremos renovar nuestro pacto contigo, Padre. Y queremos ser fieles ante ti, y para ti, y para tu gloria. Que esta iglesia de Ibujico, Señor, sea fiel y que dé fiel testimonio de lo que tú puedes hacer con las vidas cuando te conocen. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.